Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que sé que los apasiona y que ha inundado mis comentarios, Kan-Yaman. Prepárense porque no vamos a rascar la superficie, vamos a sumergirnos en las profundidades del universo Yaman, explorando el amor, los misterios detrás de las cámaras, las figuras que han rozado su corazón y, lo más importante, desentrañando la verdad que se esconde tras la constante tormenta mediática que lo rodea. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y ajusten sus audífonos, porque este vídeo viene recargado de información jugosa, rumores que crepitan, confirmaciones esperadas, análisis detallados y sobre todo, una dosis generosa gigantesca de Kan-Yaman. Pero un segundo. Antes de que nos lancemos al abismo de los detalles, permítanme recordarles lo vital que es su apoyo para este canal. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Imaginen ser los primeros en enterarse de cada chisme jugoso, de cada exclusiva bomba que explota en el mundo del espectáculo. Activen la campanita, esa pequeña maravilla que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, porque aquí, en mi canal, les garantizo contenido exclusivo, las últimas novedades de ese fascinante mundo del entretenimiento y por supuesto, todo, absolutamente todo, sobre nuestras adoradas estrellas turcas. Así que no lo piensen más. Únanse a esta gran familia que hemos construido juntos y conviértanse en parte de esta aventura. Los espero con los brazos abiertos. Perfecto. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. Kan-Yaman, ese nombre que evoca suspiros, ese rostro que incendia pantallas, ese hombre que con su carisma magnético, su innegable talento y su atractivo fuera de serie, ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Desde su explosión meteórica en la serie Erkencicus, su nombre se ha transformado en un símbolo de éxito arrollador y, por supuesto, de una pasión desbordante. Y es precisamente esa pasión, la que se proyecta en la pantalla y la que palpita fuera de ella, lo que nos convoca hoy aquí. La pregunta que todos se hacen, la interrogante que flota en el aire y que resuena con fuerza en cada comentario, en cada mensaje que me envían es, ¿quién ha logrado realmente capturar el corazón indomable de Kan-Yaman? A lo largo de su ascendente carrera, se le ha vinculado sentimentalmente con una constelación de actrices, modelos, presentadoras y personalidades destacadas del mundo del espectáculo. Algunos de estos rumores han resultado ser ciertos, verdades a medias o pinceladas de realidad, mientras que otros, lamentablemente, han sido meras invenciones, producto de la imaginación febril de los fans y del implacable engranaje de la maquinaria mediática. Vamos a realizar un recorrido exhaustivo por los nombres más sonados, los que han generado más titulares y ríos de tinta, y vamos a analizar con lupa qué hay de verdad, qué hay de fantasía y qué hay de simple especulación en todo este entramado. Iniciemos nuestro viaje con Demet Özdemir. La química incandescente entre Kan-Yaman y Demet Özdemir en Erkencicus era, sencillamente, innegable. Era palpable, casi tangible. La pareja protagonizó momentos icónicos que trascendieron la pantalla, que se grabaron a fuego en la memoria de los espectadores y que generaron una histeria colectiva entre los fans. Durante un largo periodo de tiempo, un romance candente entre ellos fue el tema de conversación recurrente, alimentado constantemente por sus interacciones cómplices en las redes sociales, esas miradas cargadas de significado que intercambiaban en eventos públicos y sobre todo por esa magia indescriptible, esa conexión electrizante que transmitían en cada escena que compartían. Aunque nunca llegaron a confirmarlo oficialmente, a pronunciar esas palabras que todos ansiábamos escuchar, muchos creyentes, entre los que me incluyo, están convencidos de que sí hubo algo más profundo, algo más intenso que una simple amistad profesional entre ellos durante el arduo rodaje de la serie. Las señales, si las analizábamos con detenimiento, eran más que evidentes: viajes juntos a destinos paradisíacos, cenas románticas en restaurantes exclusivos, gestos cariñosos que escapaban a la formalidad de la amistad, todo parecía apuntar a una relación sentimental en toda regla. Sin embargo, el final de la serie, ese punto final que marcó el destino de Erkencicus, también significó, al menos aparentemente, el fin de esa conexión especial que existía entre ellos. Las especulaciones sobre una posible ruptura, alimentadas por la distancia que comenzó a crecer entre ellos, no tardaron en aparecer, y la relación entre ambos se enfrió, se volvió más distante y protocolaria. A día de hoy, mantienen una relación cordial, basada en el respeto mutuo y el compañerismo, pero no existe ningún indicio, ninguna señal que haga pensar en un romance renacido. En una segunda oportunidad para el amor. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Qué motivó su separación?
Solo ellos conocen la verdad, los secretos que se esconden tras esa ruptura, y quizás, lamentablemente, nunca lleguemos a conocerla con certeza. Tras el capítulo de Met, la voraz prensa rosa, siempre sedienta de exclusivas y de titulares impactantes, lo vinculó con otras actrices turcas, nombres que resonaron con fuerza en los medios pero que en última instancia, no llegaron a materializarse en romances confirmados ni a generar el mismo torbellino mediático que el anterior. Can Yaman siempre se ha caracterizado por ser sumamente discreto con su vida personal, por proteger su intimidad con uñas y dientes y por mantener su esfera privada alejada del implacable escrutinio de los focos. Pero el siguiente gran capítulo, la siguiente página en la intrincada historia amorosa de Can Yaman, nos traslada a Italia, la tierra del amor y la pasión, donde protagonizó la exitosa serie Viola come il mare. Fue allí donde conoció a Diletta Leotta, una famosa y carismática presentadora de televisión italiana, una mujer de belleza deslumbrante y personalidad arrolladora. La relación entre ellos fue, digámoslo sin rodeos, meteórica, un verdadero torbellino de emociones. Desde el primer instante, desde la primera chispa que saltó entre ellos, se les vio juntos en eventos públicos de gran repercusión, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas en los restaurantes más exclusivos de Roma y Milán, compartiendo fotografías acarameladas en sus perfiles de redes sociales, imágenes que derrochaban amor y felicidad por los cuatro costados. La prensa italiana, ávida de romances y de noticias frescas, se volcó por completo con la pareja, convirtiéndolos en el centro de atención de todas las revistas del corazón y programas de televisión. Parecía, al menos desde fuera, que Can Yaman había encontrado el amor verdadero en la figura de la bella Diletta. Incluso llegaron a comprometerse a intercambiar anillos y a hablar abiertamente de planes de boda, de un futuro juntos en el que formarían una familia y compartirían una vida llena de amor y felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad duró poco, demasiado poco. A los pocos meses la relación se rompió de forma repentina, inesperada y, según los rumores que circularon en los medios, de una forma bastante tormentosa. Se habló de diferencias irreconciliables, de celos enfermizos, de presiones mediáticas insoportables, de incompatibilidad de caracteres. La verdad es que la ruptura fue un golpe duro para ambos, un mazazo que les dejó secuelas emocionales, y especialmente para Can Yaman, que parecía estar muy ilusionado con la relación, que había depositado grandes esperanzas en su futuro junto a Diletta. La dolorosa ruptura con Diletta Leotta marcó un punto de inflexión en la vida de Can Yaman. Tras este episodio traumático se volvió aún más reservado, más cauteloso con su vida privada, levantando un muro a su alrededor para protegerse del daño y la decepción. Se centró de lleno en su carrera profesional, en consolidar su imagen como actor y en explorar nuevas facetas artísticas. Se dedicó a proyectos cinematográficos en Italia, participó en campañas publicitarias de prestigiosas marcas y se involucró activamente en causas benéficas, utilizando su fama y su influencia para ayudar a los más necesitados. Durante este tiempo se le relacionó sentimentalmente con algunas mujeres, con nombres que se deslizaron entre bambalinas, pero ninguna relación llegó a consolidarse, a florecer en algo serio y duradero. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entramos en la parte más jugosa, en la sección más interesante y esperada de este vídeo. ¿Quién ha logrado finalmente conquistar el corazón de Can Yaman? ¿Existe actualmente alguien especial en su vida, una persona que haya logrado traspasar sus defensas y encontrar un lugar en su corazón? La respuesta, como casi siempre ocurre en estos casos, es complicada, llena de matices y de incertidumbres. Can Yaman es, sin duda alguna, un hombre muy atractivo, un galán de telenovela que levanta pasiones allá por donde pisa y que, como es lógico y natural, tiene muchísimas admiradoras, mujeres que suspiran por él y que sueñan con su amor. Pero encontrar a alguien que realmente lo entienda, que comparta sus valores, que respete su intimidad y que pueda lidiar con la presión mediática constante a la que está sometido es, sin duda, un desafío mayúsculo. Lo cierto es que en los últimos tiempos, Can Yaman se ha mostrado muy enfocado en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en sus objetivos personales. Ha hablado en varias entrevistas de la importancia primordial de la familia, de la necesidad vital de tener un equilibrio saludable entre la vida profesional y la personal y de la búsqueda constante de la felicidad y la paz interior. Parece que está buscando una relación seria y duradera, un amor verdadero que le complemente y le haga crecer como persona, pero no está dispuesto a conformarse con cualquier cosa, a aceptar un amor a medias o una relación superficial. Si me preguntan mi opinión personal, mi humilde visión sobre este tema, creo que Can Yaman es un hombre muy inteligente, sensible y con una gran inteligencia emocional.
Busca una compañera de vida que lo apoye incondicionalmente, que lo inspire a ser mejor persona, que lo ame por quien es realmente, con sus virtudes y sus defectos, no por su fama, su dinero o su estatus social. Necesita a alguien que entienda su mundo, que comparta sus sueños y aspiraciones y que lo acompañe en sus aventuras, tanto en los momentos de éxito y gloria como en los momentos de dificultad y adversidad. No es fácil encontrar a esa persona especial, a esa alma gemela que encaje a la perfección con él, pero estoy segura de que, cuando llegue el momento adecuado, lo sabremos, lo sentiremos en el aire y lo celebraremos por todo lo alto. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento arrollador en la pantalla, de su carisma inigualable y de su innegable atractivo. Can Yaman es un artista completo, un actor versátil y un hombre con una gran humanidad que tiene mucho que ofrecer al mundo, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos gratamente con sus futuros proyectos y con los giros inesperados de su vida personal. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, al pie del cañón, para contárselo todo, para analizar cada detalle y para compartir nuestras opiniones y reflexiones con todos ustedes. Así que, en resumen, a modo de conclusión, hemos repasado minuciosamente los romances más sonados y comentados de Can Yaman, desde su conexión especial con Demet Özdemir hasta su intensa y fugaz relación con Diletta Leotta. Hemos analizado los rumores que han circulado en los medios, las confirmaciones oficiales y las especulaciones que han alimentado el debate público, y hemos intentado, con mayor o menor éxito, desentrañar la verdad que se esconde tras todo este torbellino mediático. Y sobre todo hemos intentado responder a la pregunta del millón, a la interrogante que nos ha convocado hoy aquí: ¿quién ha conquistado realmente el corazón de Can Yaman? Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo e interesante sobre la fascinante vida de Can Yaman. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, sentir su cercanía y saber que les interesa este tipo de contenido, que valoran mi trabajo y que disfrutan de mis vídeos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa muchísimo para mí, es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a seguir compartiendo mi pasión con todos ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, expandiéndose y para que pueda seguir trayéndoles contenido exclusivo, original y de calidad. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Me encantaría que me dejaran en los comentarios sus impresiones sobre el vídeo, qué les ha parecido, qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos y, por supuesto, quién creen ustedes que es la mujer ideal para Can Yaman, qué características debería tener esa persona especial que logre conquistar su corazón. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, los invito cordialmente a que le den like al vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares en sus redes sociales para que también puedan disfrutar de este contenido y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima aventura.